Bueno, vamos a trabajar aquí cómo hacer para que si los datos están agrupados, sobre todo por cuando tenemos datos repetidos, cómo se pueden sacar de forma más sencilla las medidas de tendencia central. Hay veces que los datos ya están agrupados por, eh, por ejemplo, distribuciones de frecuencias y entonces están dados por intervalos y esa es otra historia que ahorita no vamos a ver. Lo que vamos a ver entonces básicamente es cuando tenemos datos que están repetidos, cómo hacer para sacar las medidas de tendencia central. Todo lo que vamos a hacer es equivalente a si lo hiciéramos dato por dato, pero es una forma como más fácil de poderlo trabajar. Entonces, supongamos que tenemos estaturas de diferentes personas, pero que hay datos que están repetidos. Por ejemplo, que tuviéramos 3 personas que miden 1,57, 2 que miden 1,62, una que mide 1,63, 4 que miden 1,65, 2 que miden 1,72 y en total pues lo que tengo son 12 personas. Entonces, para sacar la media, esto es lo primero que vamos a trabajar. Entonces, para sacar la media, lo que vamos a hacer es que cada dato lo vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia. Entonces, por ejemplo, tenemos 1,57 por 3, lo cual da 4,71. Después, 1,62 por 2, pues da 3,24. 1,63 por 1 da 1,63. 1,65 por 4 da 6,60. Y 1,72 por 2 da 3,44. Entonces lo que vamos a hacer aquí es la suma de todos ellos. Esto es lo mismo que si hubiéramos, o sea, lo que me va a dar esta columna hubiera sido lo mismo que si hubiera sumado dato por dato los 12 datos, pero pues aquí justo estoy agrupando y estoy simplificando las operaciones que tengo que hacer. Entonces, si hago la suma de estos datos, pues el resultado es 19,62. Y para obtener lo que es la media, vamos a suponer que en este caso hablamos de una media muestral. Habíamos quedado que la notación era con X barra, pues voy a dividirlo nada más entre el número de datos. Entonces, en este caso, si divido 19,62 entre 12, que es el número de datos, pues el resultado es 1,635. Y este resultado ya lo que me está diciendo es cuánto vale la media, ¿no? Entonces, esto es importante, pues como decía, para simplificar las operaciones y no hacer una por una. Pude haber hecho la suma de los 12 datos y voy a obtener exactamente el mismo resultado, pero pues esto es una forma un poco más abreviada de hacer las operaciones. Bueno, ahora vamos a obtener la mediana. Para obtener la mediana lo que se hace es bastante sencillo porque lo que tengo que considerar aquí son las frecuencias acumuladas. Entonces, si tengo las frecuencias acumuladas, pues serían 3, 5, 6, 10 y 12. Y voy a hacer la operación para el lugar de la mediana. Entonces, el lugar de la mediana pues era el número de datos más 1 entre 2. En este caso, tengo 12 datos más 1 entre 2. Esto me da 6,5, 13 entre 2, que es 6,5. Entonces, en las frecuencias acumuladas busco el número que corresponde. Por ejemplo, si me hubiera dado alguna de las frecuencias acumuladas inmediatamente, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a hacer dos casos. Ahorita me dio 6,5 y entonces en una de las frecuencias acumuladas tengo la parte entera. Entonces quiere decir que para encontrar la mediana, pues lo que tengo que fijarme es, este dato es muy importante porque es el 6,5, entonces quiere decir que va a estar entre los datos que estén aquí. Este nada más es indicador. Lo importante es
acuérdense que siempre las operaciones por ejemplo, para la mediana, pues las puedo hacer directamente con los datos. Entonces quiere decir que va a estar entre el 1.63 y 1.65. ¿Cómo lo sé? Porque es como si hubiera ordenado todos los datos y ya sé que mi dato 6 va a corresponder a 1.63. Y mis datos 7, 8, 9, 10 van a corresponder a 1.65. Entonces voy a hacer la operación, el promedio entre 1.63 y 1.65. Entonces, tal cual los sumo y los divido entre 2 y al hacer la operación me da 1.64. Entonces, este resultado es la mediana. Aquí hay que tomar en cuenta que estos valores solamente me van a dar como un indicador, no me van a dar los valores en sí. En un momento voy a hacer un ejemplo más con otros datos. Nada más voy a ver primero la moda para ya terminar con este ejemplo. Y voy a hacer un ejemplo con otros datos para obtener la mediana cuando el resultado no corresponde directamente con una parte entera. Porque, por ejemplo, aquí a la hora que me dio 6.5 y aquí me dio el valor 6, pues yo ya sé que el dato va a estar entre el 6 y el 7. Entonces, es como si yo hubiera ordenado los datos. Eso es importante que lo imaginen cuando estén haciendo esta operación. Y si hubieran tenido 1.57, 1.57, 1.57, eso 3 veces. Luego 1.62, 1.62, 1.62, 5 veces. Y luego 1.63, digo 5 veces, no, perdón, 2 veces, que es el. Entonces 3 veces 1.57, 2 veces 1.62, una vez 1.63 y 4 veces 1.65. Pero a la hora que ustedes empiezan a decir quién es X1, X2, X3, así hasta X12, que son todos mis datos, pues lo que pueden ver es que lo que queda en el lugar 6 corresponde exactamente al 1.63. Y lo que corresponde en el lugar 7, pues será al 1.65. Pero ahorita voy a hacer otro ejemplo cuando estos valores no queden exactos para que vean cómo se saca la mediana en este caso. O también cuando dé un valor entero, porque ahorita no me dio entero, ¿no? El 6.5, entonces lo que me indica está entre el dato 6 y el dato 7. Y entonces sé que el dato 6 fue 1.63, la frecuencia acumulada lo puedo ver, y el dato 7 pues tiene que estar en el que sigue, que es 1.65. Entonces voy a hacer la moda, porque la moda es excesivamente simple. Entonces voy a hacerla primero para mostrarla. Para obtener la moda, nada más me fijo en las frecuencias. Y me fijo en la frecuencia más alta. Si hubiera empate, pues entonces ese valor. Entonces, la frecuencia más alta. Esto nada más me da el indicador. No quiere decir que la moda sea 4, ¿no? Este nada más me dice cuál es el valor que voy a tomar, porque lo importante es que lo que tengo que tomar es el dato que corresponde. Entonces, en este caso, pues la moda sería 1.65. Entonces, como pueden ver, bueno, tanto la media como la moda son inmediatas. Con la mediana, pues vamos a tener como diferentes situaciones. Entonces, ahorita voy a aclarar con otros dos ejemplos. En ese caso, pues hacer la media o la moda para esos ejemplos es muy sencillo, entonces por eso ya no voy a repetir. Pero en el caso eh, de la mediana sí puedo tener algunas diferencias, entonces ahorita voy a hacer el ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo para calcular la mediana, pero ahora usando estas edades. Entonces supongamos que las edades que tengo tengo 6 personas que tienen 7 años, 4 personas que tienen 8, 2 que tienen 11 y 3 que tienen 12. En total tengo 15 personas. Entonces primero voy a calcular el lugar de la mediana. Bueno, antes de eso, un detalle importante, necesito frecuencias acumuladas. Entonces las frecuencias acumuladas en este caso son 6, 10, 12 y 15. Entonces, para obtener el lugar de la mediana, voy a hacerlo abajo mejor para que se vea más claro. Entonces, el lugar de la mediana, pues va a ser n más 1 sobre 2. Entonces, en este caso, a la hora que hago la cuenta, pues son 15 más 1, porque el número de datos son 15, son 16, entre 2 es 8. Entonces, lo que hago para el indicador
es, se busca la frecuencia acumulada inmediatamente mayor que lo que me acaba de dar del lugar de la mediana. Entonces, en este caso, el lugar de la mediana, pues me dio 8, entonces la inmediata mayor es 10. Pero esta es importante, el 10 solo es un indicador, o sea, el valor real es este. Entonces, quiere decir que de forma directa ya puedo decir que la mediana vale 8. Otra vez, imagínense que tienen los datos, entonces tienen 7 niños de 6 años, 6 niños de 7 años, entonces los forman y ya tienen como en orden a ellos, a estos 6. Después tienen 4 niños de 8 años, entonces los forman y entre todos hacen 10 niños. Lo que me interesa es quién queda en el lugar 8. Entonces queda en el lugar 8, o sea, lo voy a hacer como a mano para que vean cuál sería. Entonces tengo 7, 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego sigo 8, 8 y voy a tener otros, y luego sigo con 11 y con 12, ¿no? Pero ahorita lo que me importa es, si estos estuvieran numerados, pues este sería x1, x2, x3, x4, x5, x6. Este x6 me dice, aquí terminan los de 7 años. Y luego en la frecuencia acumulada dice, pues sí, ahí inmediatamente siguen los de 8, ¿no? Entonces, por eso, como la mediana me está dando el lugar 8, en este caso, pues el lugar 8 corresponde al valor 8. No siempre va a corresponder. O sea, aquí nada más tener cuidado en que lo que tengo que fijarme, el dato de la mediana o con quien voy a hacer la operación, siempre son los datos de la variable que estoy considerando, por ejemplo, si es edad o si es estatura o si es peso, o sea, las operaciones realmente tienen que darme sobre la variable que estoy considerando. Voy a hacer un último ejemplo de algo que es ligeramente distinto para que con esto pues ya tengan claro. Esto lo estamos haciendo también porque vamos a calcular las medidas de dispersión. Vamos a empezar con medidas de dispersión y también de una vez les voy a enseñar como la forma abreviada de hacer el cálculo de las mismas. Entonces, supongamos que las edades que tenemos son 3 personas de 12 años, 5 personas de 15, 4 personas de 17 y 2 de 20, en total tengo 14. Entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar el lugar de la mediana. Y el lugar de la mediana entonces sería 14 más 1 entre 2, que es 15 entre 2, que es 7.5. Y voy a hacer las frecuencias acumuladas, que eso es muy importante, ¿no? Entonces, las frecuencias acumuladas son 3, 8, 12 y 14. Entonces, lo que hago es, en este caso, el 7 no coincide con ninguno de los valores que tengo aquí. Si no, tendríamos que hacer lo que hicimos en el primer caso de hacer el promedio de los valores. Entonces, al no coincidir con ninguno, me fijo en lo hago igual que en el caso anterior. Me fijo en el valor que esté inmediatamente mayor que 7.5. Esto solamente si la parte entera del lugar no coincide. Si la parte entera del lugar de la mediana no está en las frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, como no está en las frecuencias acumuladas el 7, por eso es que lo que me fijo en el inmediato mayor. Entonces, ¿quién es el inmediato mayor? Pues en este caso el inmediato mayor de 7.5 es 8. Y entonces el dato que es la mediana corresponde al valor que está ahí. Entonces la mediana en este caso vale 15. Esto es porque es como si hubiéramos tenido, digamos, 3 personas de 12. Luego 5 personas de 15. Luego ya siguen, bueno, los de 17, los de 20. Ahorita lo que me interesa para la mediana, pues es
tomo x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 y x8. Eso quiere decir, como el valor entero no coincide, pues que la mediana va a estar entre estos dos, pero como el 15 y el 15 son iguales, pues el promedio de 15 y 15 es 15, por eso es que el resultado ya lo tengo aquí y nada más me fijo en el inmediato mayor. Entonces, esto que acabo de hacer, por cierto, aplica exactamente de la misma manera también con los cuartiles, si quieren utilizarlo, y es exactamente la misma lógica. Si el dato en las frecuencias acumuladas en la parte entera no coincide con eh, el lugar del cuartil, sería, o el lugar de la mediana, pues entonces me fijo en el inmediato mayor y ya tengo el dato, ya no tengo que hacer más. Si coincide la parte entera, entonces pues hay que hacer la operación entre el dato que corresponde a esa parte entera con el dato siguiente, en este caso tomando en cuenta pues el valor de P, que sería la parte decimal. Entonces, bueno, esto nada más era como una aclaración. Entonces, es una forma como más abreviada de hacer las operaciones. Entonces, esto nada más lo dejo aquí.